Cómo sanar a los enfermos por Charles y Frances Hunter. Capítulo 1. Double Vision. Para una sola misión. Por Charles y Frances. En junio de 1980, Dios nos dio una visión del mundo, con tiras de plata y oro, cubriendo el globo entero, pero no en el orden acostumbrado en el que usted esperaría verlas. Estas tiras estaban cayendo sobre todo el mundo, como plata derretida y como riachuelos de oro, que corría por toda clase de lugares, por montañas y valles al igual. Al parecer no había ningún plan definido. Representado por estos riachuelos de plata y oro, iban de acá para allá por todos lugares. Algunas veces eran muy anchos, y otras muy angostos. En algunos lugares, parecía como si una masa enorme de plata y oro derretido había caído, pero no tenía ninguna forma definida. Entonces vimos cómo estudiantes empezaron a levantarse y pararse en estas tiras de plata y oro derretidos. Empezamos a considerar esto, porque al principio esto no nos parecía nada, solo una mezcla deforme, pero lentamente Dios empezó a revelarnos lo que esta visión significaba y cómo se relacionaba a nuestro ministerio. Entre más examinábamos esta visión divina, más entendíamos que Dios nos estaba diciendo que llevásemos el mensaje total de salvación, el cual incluye sanidad, a todo el mundo, dejando que las multitudes aprendieran a cómo funcionar en lo sobrenatural y sanar los enfermos. Nuestros corazones empezaron a cantar, mientras Dios continuaba revelándonos lo que Él quería que hiciéramos. Primero, nos dirigió a enseñar sobre el tema de cómo sanar a los enfermos. Habíamos visto a estudiantes de la Escuela de Ministerio Ciudad de Luz parados sobre las tiras de plata y oro, y por un momento pensamos que estaban yendo a todas partes del mundo a enseñar a sus habitantes cómo sanar a los enfermos. De alguna forma esta idea no nos dio una seguridad total de que esto era realmente lo que la visión significaba y continuamos pensando más y más acerca de esta visión. El cuadro se expandió aún mucho más y vimos las escuelas de video, sistema de enseñanza que utiliza cintas de video para cursos. Por extensión, yendo a todo el mundo, aún a los lugares pequeños y remotos, donde los evangelistas nunca van a enseñar a todos los 4 pueblos en las partes más remotas del mundo, cómo poner las manos sobre los enfermos y sanarles. Los estudiantes, quienes aprendían de estas cintas de video, entonces irían a predicar el evangelio al pobre, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar liberación a los cautivos y al ciego que recobre su vista y poner en libertad a los abatidos. Por vez primera, pudimos ver plenamente la identidad de los estudiantes que estaban parados en las tiras de oro y plata. Habíamos visto estudiantes de todas nacionalidades, pero habíamos pensado que vendrían a la escuela aquí en Texas. Entonces, comprendimos que ellos eran los que tal vez nunca conoceríamos. Aquellos que quizás solo nos verían por cintas de video, pero quienes habían recibido el mensaje de cómo sanar los enfermos y habían salido a extender sus manos a los enfermos. Este es el tiempo de Dios para otro movimiento grandioso de su espíritu, mientras que las multitudes son entrenadas para ir y ministrar en la base de persona a persona. Institutos bíblicos y escuelas de evangelismo han surgido por doquier, mientras un mundo hambriento dice, enséñanos cómo funcionar en lo sobrenatural, así como lo hicieron los primeros discípulos. Existe una gran hambre entre el pueblo de Dios de aprender más
de las cosas de Dios, que creemos que en unos pocos años más no habrá suficientes escuelas para suplir esta necesidad y el pueblo tendrá que ser puesto en una lista de espera para poder entrar en las escuelas que están ya funcionando. ¡Qué pensamiento tan conmovedor y qué tiempo tan emocionante en que vivimos! Teníamos plena seguridad de que Dios había abierto nuestros espíritus a misión dinámica y de largo alcance, de enseñar a las multitudes que sencillo es ser un discípulo obrador de milagros, así como aquellos en el libro de Hechos. El lunes, después de haber terminado de enseñar el viernes, Dios sobrenaturalmente envió un misionero a nuestra escuela, el cual no sabía nada sobre nuestro ministerio de cintas de video, y le dimos 14 horas de enseñanza sobre cómo sanar a los enfermos. El martes, Dios envió otro misionero. También le dimos un juego completo de cintas de enseñanza. Él tenía un tocacintas de video en África, pero necesitaba desesperadamente las cintas. Después de 2 semanas nos llamó y nos reportó que había rentado un edificio en Tanzania, antiguamente Tanganyika, donde cabían como 300 personas, y después puso un pequeño anuncio en el periódico y había atraído a multitudes para ver la enseñanza. Grandes multitudes fueron sanadas mientras veían estas cintas y 18 fueron salvos y bautizados en agua el domingo siguiente. 5. En apenas 2 o 3 meses, escuelas utilizando cintas de video han surgido entre los católicos carismáticos en Lima, Perú, y hay otras escuelas en Bolivia, Filipinas, en 3 otros países en África, y nos están llegando peticiones de todo el mundo, pidiendo esta serie en particular de videocintas que contienen el cómo de la sanidad. Mientras teníamos un seminario de sanidad en Kansas, poco después de esto, el pastor Fred Kirkpatrick nos contó de una profecía acerca de los últimos tiempos, lo cual literalmente hizo explotar de júbilo nuestra fe, al ser una confirmación de la parte que esta enseñanza tendrá en lo que creemos ser el fin de los tiempos, antes de que Jesús venga por aquellos que le aman y le obedecen. Nuestro libro estaba ya listo para imprimirse, con la excepción de la introducción, cuando nos pusimos en contacto con el editor del libro, llamado Profecías Pertinentes 1, por John M. y Dorothea M. Gardner, quien nos dio permiso para reproducir la siguiente profecía, dada por Tommy Hicks, notable evangelista, en 1961. Visión del cuerpo de Cristo y los ministerios de los últimos tiempos. Mi mensaje principia en julio de 2025, cerca de las 2:30 de la madrugada. En Winnipeg, Canadá. Acababa de dormirme cuando la visión y la revelación que Dios me dio me fue presentada. La visión vino 3 veces, exactamente detallada, la mañana de julio de 2025 de 1961. Esa visión me conmovió y me impresionó tanto, que ha cambiado completamente mi perspectiva del cuerpo de Cristo y de los ministerios existentes al final de los tiempos. Recibí una carta hace varias semanas de uno de nuestros evangelistas nativos en África, en la ciudad de Nairobi. Este hombre y su esposa iban hacia Tanganyika. Ninguno sabía leer ni escribir, pero les habíamos estado ayudando por 2 años. Y al entrar en el territorio de Tanganyika, pasaron por una pequeña aldea. La gente estaba evacuando la aldea, porque una plaga estaba azotando esa aldea. Encontró nativos que estaban llorando y les preguntó qué sucedía. Le contaron que sus padres habían muerto hacía 3 días y tenían que irse. Tenían temor de entrar a la choza y allí les iban a dejar.
Él les preguntó dónde estaban. Ellos señalaron hacia la choza, les pidió que entraran con él, pero rehusaron. Tenían miedo de hacerlo. El obrero nativo y su esposa entraron en la choza donde estaban el hombre y la mujer, que habían muerto hacía 3 días. 6. Simplemente extendió su mano en el nombre del Señor Jesucristo. Pronunció el nombre del hombre y de la mujer y dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, ordeno que la vida regrese a sus cuerpos. Instantáneamente, estas personas quienes nunca habían conocido a Jesucristo como su Salvador personal, se sentaron e inmediatamente comenzaron a alabar a Dios. El Espíritu y el poder de Dios vino a la vida de estas personas. Quizás nos parezca un fenómeno extraño este incidente, pero ese es el principio de los ministerios al final de esta era. Dios va a tomar a los inútiles, los don nadie, los ignorados, los despreciables. Él va a tomar a cada hombre y a cada mujer, y les va a dar este derramamiento del Espíritu de Dios. En el libro de Hechos, leemos que en los últimos días, Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Me pregunto si realmente hemos comprendido lo que Dios quiso decir al declarar: derramaré mi espíritu sobre toda carne. No creo poder comprender ni entender en su plenitud esa declaración, y luego leo en el libro de Joel: vosotros, pues, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia con justa medida y hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Joel 2:23. No solo será la lluvia primera, la lluvia temprana y la lluvia tardía, sino que en estos últimos días Él dará a su pueblo una doble porción del poder de Dios. Como esta visión me aconteció mientras dormía, de pronto me encontré en un lugar muy elevado. ¿Dónde? No lo sé. Pero miraba hacia la tierra y estaba abajo. Repentinamente, toda la tierra vino a mi vista. Cada nación, cada raza, cada lengua vino a mi vista, del este al oeste y del norte al sur. Reconocí cada país y ciudad en donde había estado, y casi temblaba de temor al contemplar esa vista impresionante ante mí, y en ese momento, cuando el mundo vino a mi vista, empezaron a haber relámpagos y truenos. Mientras los relámpagos iluminaban la faz de la tierra, mis ojos miraron hacia abajo, y estaba de cara al norte. Repentinamente, contemplé lo que parecía ser un gigante, y mientras lo miraba, estaba casi desconcertado por la vista ante mis ojos. Era tan gigantesco y tan grande. Sus pies parecían llegar hasta el polo norte y su cabeza hasta el sur. Sus brazos estaban extendidos de mar a mar. No podía empezar a comprender si era una montaña o un gigante, pero mientras observaba, de pronto, contemplé a un gran gigante. Podía ver que su cabeza estaba luchando por su vida. Quería vivir, pero su cuerpo estaba cubierto como de despojos, de la cabeza a los pies, y a veces movía su cuerpo y actuaba como si a veces quisiera levantarse. Y hasta lo hacía. Miles de pequeñas criaturas parecían huir de él. Criaturas horribles. Corrían de este gigante, y cuando se calmaba, regresaban. 7. Pero de pronto, este gigante levantó su mano hacia el cielo, y luego levantó su otra mano, y cuando lo hizo, estas criaturas, por millares, parecían huir de este gigante e irse a las tinieblas de la noche. Lentamente este gran gigante empezó a levantarse, y al hacerlo, su cabeza y manos entraron en las nubes, y cuando se había levantado
Totalmente, parecía haberse limpiado de todos los escombros y suciedad que había sobre él, y empezó a levantar sus manos hacia los cielos como si estuviese alabando al Señor, y al levantar sus manos también se introdujeron en las nubes. Repentinamente, cada nube se volvió de plata, la plata más maravillosa que jamás conocí. Mientras observaba este fenómeno, era tan grandioso que no podía ni empezar a comprender todo su significado. Estaba tan impresionado al observarlo, y grité al Señor, diciendo: «Oh Señor, ¿cuál es el significado de todo esto?». Y sentí como si actualmente estuviera en el Espíritu, y pude sentir la presencia del Señor. Y de esas nubes, súbitamente descendieron grandes gotas de luz en líquido, lloviendo sobre este grandioso gigante, y lentamente, muy lentamente, este gigante empezó a derretirse, empezó a sumergirse en la tierra, y mientras se derretía, su forma empezó a llenar la faz de la tierra, y esta lluvia fuerte empezó a descender. Gotas de luz empezaron a inundar la tierra, y mientras observaba este gigante que parecía derretirse, repentinamente se convirtió en millones de personas sobre la faz de la tierra, y al contemplar esta escena ante mí, personas empezaron a levantarse por todo el mundo, estaban levantando sus manos y alabando al Señor. En ese preciso instante se escuchó un potente trueno que parecía rugir desde los cielos. Levanté mis ojos al cielo y vi una figura vestida de blanco, de un blanco resplandeciente. Era la cosa más gloriosa que jamás había visto en toda mi vida. No vi su rostro, pero de alguna manera estaba seguro de que se trataba del Señor Jesucristo, y Él extendió su mano, y cuando lo hizo, quería extenderla a uno y a otro y a otro, y mientras extendía su mano sobre las naciones y las gentes del mundo, hombres y mujeres, al apuntarles, esta luz líquida parecía fluir de sus manos hacia ellos, y aquellas personas empezaron a avanzar en el nombre del Señor. No sé por cuánto tiempo miré eso, me parecieron días y semanas y meses, y contemplé a este Cristo mientras continuaba extendiendo su mano, pero aconteció una tragedia. Había muchas personas que, cuando Él extendía su mano hacia ellos, rehusaron la unción y el llamamiento de Dios. Vi a hombres y mujeres que conocía, personas que yo sentía que recibirían la invitación de Dios, pero que 8. Cuando Él les extendió su mano, ellos simplemente inclinaron su cabeza y se retiraron, y cada uno de los que se retiraron parecía que iba hacia las tinieblas. La negrura parecía absorberlos por doquier. Estaba sumamente impresionado mientras observaba esto, pero las personas a quienes Él había ungido, cientos de millares de todo el mundo, en África, Inglaterra, Rusia, China, América, de todo el mundo, la unción de Dios estaba sobre ellos, mientras avanzaban en el nombre del Señor. Yo vi estos hombres y mujeres mientras avanzaban. Eran cavadores de zanjas, lavanderas, había ricos y había pobres. Vi personas que estaban atadas con parálisis, ceguera, sordera y otras enfermedades, y mientras el Señor extendía su mano para darles esta unción, ellos sanaban, eran liberados y seguían avanzando. Y este es el milagro de todo esto, este es el milagro glorioso de esto, que estas personas extendían sus manos, exactamente como el Señor lo hizo, y parecía como si allí estuviera este fuego líquido en sus manos. Decían: de acuerdo a mi palabra, sé sano. Y mientras continuaban en este poderoso ministerio de final de los tiempos, yo no comprendía aún totalmente qué era todo eso. Miré al Señor y le dije: ¿qué significa todo esto? Y Él me dijo: esto es lo que haré en los últimos días. Restauraré lo que destruyó la oruga, el pulgón,
el revoltón y la langosta, yo restauraré todo lo que ellos destruyeron. Este pueblo mío, al final de los tiempos, avanzará. Como un ejército poderoso, cubrirá toda la faz de la tierra. Y como yo estaba a gran altura, podía contemplar todo el mundo y vi a estas personas ir y venir por sobre toda la tierra. Repentinamente había un hombre en África, pero en un momento fue transportado por el Espíritu de Dios y tal vez estaba en Rusia o China o América o en algún otro lugar y viceversa. Estas personas iban por todo el mundo, avanzando por entre el fuego, por en medio de pestilencia y por donde había hambre en la tierra, pero ni el fuego ni la persecución podía detenerles. Tumultos llenos de odio vinieron contra ellos con espadas y pistolas. Y así como Jesús lo hiciera, estos pasaron por entre ellos sin que les pudieran dañar, pero siempre avanzaban en el nombre del Señor y en cualquier parte que extendían sus manos los enfermos eran sanados, los ojos ciegos eran abiertos. No hubo una oración muy larga y después de que repasé muchas veces esta visión en mi mente y pensé en ella muchas veces, me di cuenta de que nunca vi una iglesia, edificio, ni vi ni escuché ninguna denominación, pero esta gente estaba avanzando en el nombre del Señor de los ejércitos. Aleluya. 9. Y al marchar hacia adelante en todo lo que hacían, así como el ministerio de Cristo en el final de los tiempos, esta gente ministraba a las multitudes sobre la faz de la tierra. Decenas de millares, aún millones parecían venir al Señor Jesucristo cuando esta gente se levantaba y daba el mensaje del reino venidero en esta última hora. Era tan glorioso, sin embargo parece que había quienes se rebelaron, se llenaron de odio y trataron de atacar a los que estaban dando el mensaje. Dios va a darle al mundo una demostración de su poder en esta última hora, como el mundo nunca ha visto. Estos hombres y mujeres son de todos los niveles de vida, títulos y jerarquías no significarán nada. Vi estos obreros avanzar por toda la faz de la tierra. Cuando uno tropezaba y caía, venía y le levantaba. No había un yo grande y tú pequeño, sino que cada montaña había descendido y cada valle fue exaltado y todos parecían tener algo en común. Había un amor divino que parecía fluir de estas personas mientras trabajaban unidos y vivían juntos. Era el más glorioso espectáculo que jamás he conocido. Jesucristo era el tema de sus vidas. Ellos continuaban y parecía que los días pasaban. Al levantarme y contemplar esta visión solo podía llorar y algunas veces reír. Era tan maravilloso como estas personas iban por toda la faz de la tierra, manifestándose en este tiempo del fin. Mientras observaba desde el cielo, había ocasiones en las que diluvios de esta luz líquida parecían caer sobre grandes congregaciones y esa congregación levantaba sus manos y al parecer alababa a Dios por horas y aún por días, como el Espíritu de Dios venía sobre ella. Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto es exactamente lo que era esto. Y cada hombre y mujer recibía este poder y la unción de Dios y los milagros de Dios y no había fin a esto. Hemos hablado de los milagros. Hemos hablado de acerca de señales y maravillas, pero no puedo evitar el llorar mientras leo una vez más esta mañana, a las 4 de la madrugada, la carta de nuestros obreros nativos. Esto solamente es la evidencia del principio para un hombre, un bueno para nada, un ignorado, un desconocido. Quien va y extiende su mano y dice: en el nombre del Señor Jesucristo, ordeno que la vida fluya en tu cuerpo.
Caí de rodillas y empecé a orar una vez más y dije, Señor, sé que esto sucederá y sé que viene pronto. Y una vez más, mientras esta gente avanzaba por la faz de la tierra, una gran persecución pareció surgir de cada ángulo. 10. Repentinamente hubo otro potente trueno, el cual resonó por todo el mundo y escuché una vez más la voz que parecía decir, esta es mi novia amada. Y cuando la voz habló, miré sobre la tierra y pude ver los lagos y las montañas, los sepulcros fueron abiertos y gente de todo el mundo, santos de todas las edades. Parecían levantarse y cuando se levantaron de la tumba, vinieron de todas las direcciones, del este y del oeste, del norte y del sur y parecían volver a formar este cuerpo gigantesco una vez más. Mientras los muertos se levantaban primero, difícilmente podía entenderlo, fue algo maravilloso, mucho más allá de lo que podría soñar o imaginar. Pero mientras este cuerpo empezó a tomar forma, tomó la misma forma de este poderoso gigante, pero esta vez era diferente, estaba ataviado del blanco más hermoso y esplendoroso, sus vestiduras eran sin mancha ni arruga al formarse el cuerpo y gente de todas las épocas parecían haberse unido en este cuerpo y lentamente, poco a poco, al estar formándose, llegó hasta los cielos, de pronto. Desde los cielos vino el Señor Jesús y se convirtió en la cabeza y escuché otro trueno que dijo, esta es mi novia amada, la cual he esperado. Avanzará y saldrá aún probada por fuego. Esta es la que he amado desde el principio del tiempo. Al observar, mis ojos de pronto se voltearon al norte y vi lo que parecía ser destrucción, hombres y mujeres en angustia y gritando, y edificios destruyéndose. Y entonces escuché otra vez la cuarta voz que dijo, ahora mi ira es derramada sobre la faz de la tierra. Desde los confines de todo el mundo la ira de Dios era derramada y parecía que grandes vasos de la ira de Dios eran derramados sobre la faz de la tierra. Puedo recordarlo como si acabara de acontecerme. Temblé y me sacudí al contemplar ese espantoso espectáculo de ver las ciudades y naciones enteras yendo hacia la destrucción. Podía escuchar los lloros y lamentos, podía escuchar a gente llorar. Parecían llorar mientras iban a las cuevas, pero las cuevas en las montañas se abrían, saltaban al agua, pero el agua no les ahogaba. No había nada que pudiera destruirles. Querían quitarse la vida, pero no podían. Entonces, otra vez volví mis ojos a esta vista hermosa, este cuerpo ataviado en un blanco hermoso, vestiduras resplandecientes. Lentamente empezó a levantarse de la tierra y cuando lo hizo, desperté. ¿Qué visión había contemplado? Había visto los ministerios del final de los tiempos, la última hora. Una vez más, en julio de 2027, a las 2:30 de la madrugada, la misma revelación, la misma visión vino exactamente como fue antes. 11. Mi vida ha sido cambiada al reconocer que vivimos en este tiempo del fin. Por todo el mundo Dios está ungiendo hombres y mujeres con este ministerio. No será doctrina, no será religiosidad, va a ser Jesucristo. Ellos hablarán la palabra del Señor y dirán, lo escuché muchas veces en la visión y de acuerdo a mi palabra, así será hecho. Oh pueblo mío, escúchame, de acuerdo a mi palabra será hecho. Vamos a ser revestidos del poder y de la unción de Dios. No tendremos que predicar sermones, no tendremos que tener personas que nos molesten en público, no tendremos que depender en el hombre ni seremos solamente ecos de una denominación, sino que tendremos el poder del Dios viviente. No temeremos al hombre, sino que avanzaremos en el nombre del Señor de los ejércitos.
¿Puede usted ver lo que nosotros vemos en estas dos visiones, dadas a 20 años una de la otra? 12. Capítulo 2. El gran descubrimiento. Por Charles y Frances. Hemos sido asignados y comisionados a llevar el Evangelio a todo el mundo que nos rodea, y la única forma para lograr realizarlo es con milagros, como los que Jesús hizo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30-31. Estamos al final de esta era y hay urgencia de que el cuerpo de Cristo prepare al mundo para la pronta venida de Jesús. Debemos de alcanzar cada raza y tribu y lengua con lo sobrenatural. ¿Cómo puede realizarse esto? Creyendo que lo sobrenatural puede ser enseñado. Sentimos en nuestros espíritus que las multitudes de gente ordinaria en todo el mundo se levantarán de pronto ante el movimiento sobrenatural del Espíritu Santo y andarán sanando a los enfermos, echando fuera demonios y presentando a un Cristo vivo y poderoso a las masas. Esto no estará limitado a los ministros evangélicos ordenados, sino que incluirá a las multitudes. Dios nos ha ungido y dirigido para presentar las formas sencillas de sanar a los enfermos que Él nos ha enseñado en años pasados. Han funcionado para nosotros y millares han sido sanados. Hemos enseñado a otros a cómo sanar a los enfermos y echar fuera demonios, y también lo han hecho. También funcionará en su vida. En este tiempo Dios nos ha dicho que presentemos esta enseñanza por todo el mundo. Los ojos del ciego serán abiertos por medio de este libro, los ojos espirituales que han estado nublados por la tradición, verán cómo las escamas se caerán al recibir una nueva visión del poder sanador de Dios. Dios nunca pensó en hacer complicada la sanidad, la hizo muy sencilla, pero el hombre es quien dificulta las cosas. Jesús, el gran médico, nos dio este trabajo terrenal de sanar al enfermo y dijo que los creyentes pondrían sus manos sobre los enfermos y estos sanarían. Marcos 16-18. 13. ¿Es realmente la voluntad de Dios sanar a la gente? Veamos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes. Y en esto se le acercó un leproso que se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8, 1, 30. Sí, es la voluntad de Dios que usted sea sano. Usted no le da gloria a Dios al andar enfermo diciendo: estoy enfermo para la gloria de Dios. La enfermedad no glorifica a Dios, sanidad y salud sí dan gloria a Dios. Cuando el leproso le pidió a Jesús que le sanara, le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Qué le contestó Jesús? Si quiero, y Jesús dijo: sé sano. ¿Desea Jesús sanarle? ¿Qué le dijo al leproso? Si quiero. Y él le dice a usted exactamente la misma cosa hoy. En la versión en inglés de la Biblia, King James Bible, este pasaje dice: y vino un leproso y le adoró diciendo: Señor, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Y Jesús extendiendo su mano y tocándole dijo: si lo haré, sé limpio, e inmediatamente su lepra fue limpia. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Es la voluntad de Dios sanar? Una versión dice que Jesús dijo: si quiero. En otra versión dice que Jesús dijo: sí,
lo haré. Ninguna versión dice que Jesús se niega a conceder la sanidad. Todas dicen sí. ¿Es realmente la voluntad de Dios que nosotros sanemos a los enfermos? Examinemos esto, porque casi siempre ofende a la gente cuando decimos ellos sanarán a los enfermos. El primer pensamiento, muy religioso, que viene a la mente es que decir que tú efectúas la sanidad no le da la gloria a Dios ni a Jesucristo. Jesucristo claramente nos dijo en la gran comisión que pusiéramos las manos, nuestras manos sobre los enfermos y entonces simplemente declaró que sanarán. La versión de la Biblia al día lo hace aún más simple, porque dice, y cuando pongan las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Marcos 16:18. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún hará mayores que estas porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Hay muchas formas diferentes de sanar a los enfermos. En este libro queremos mostrarle algunas de las sorpresas que Dios nos ha enseñado al mostrarnos que fácil es sanar a los enfermos. La sanidad es simplemente estar de acuerdo con la palabra de Dios. Pero el hombre ha intentado hacerla complicada. 14. Este libro le enseñará a usted cómo sanar a los enfermos en el nombre de Jesús y darle a Dios toda la gloria. Además aprenderá que si un método no funciona en cierto caso, deberá probar con otro, porque si Dios desea que nosotros sanemos a los enfermos de una sola forma, Él nunca habría permitido a Jesús sanar en tantas formas diferentes en la Biblia. Un ministro estaba observando a un amigo nuestro ministrar en los dones del Espíritu, descritos en el capítulo 12 de la Epístola a los Corintios y preguntó, ¿podría darme alguna guía que me ayude a ser capaz de operar en estos dones? Nuestro amigo le contestó. Charles y Frances me enseñaron. Sorprendido le dijo, ¿quieres decir que lo sobrenatural puede ser enseñado? Seguro que sí. Este ministro vino a un seminario de 3 días, donde enseñamos cómo desarrollar los dones del Espíritu. Se fue a su casa y comenzó a operar en todos los 9 dones y a enseñar a otros ministros que colaboraban con él. Si funciona. Visitamos a un oftalmólogo quien recién acababa de instalar un equipo por medio del cual un rayo láser puede ser al ojo del paciente. Nos explicó que en caso de haber un orificio pequeñísimo en el ojo, este médico podía dirigir ese rayo láser al lugar exacto del orificio, oprimir un botón y ¡zas!, el orificio estaba sellado. No fue el oftalmólogo quien cerró ese orificio, no fue su toque sanador el que realizó la sanidad, fue el rayo láser que fue dirigido por la mano hábil del médico. Fue una fuerza, una energía que realizó la sanidad. Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde del vestido de Jesús y recibió sanidad, Jesús dijo que había sentido virtud sanadora, o poder, que había salido de su cuerpo, ver Marcos 5:30. Jesús fue el gran médico, quien aplicó el poder del Espíritu Santo para realizar esa sanidad maravillosa, así como lo hizo él. Oftalmólogo. El Espíritu Santo es un perfecto maestro y nunca deja de enseñar a quien está dispuesto a aprender y a aplicar lo que aprende, para la gloria de Dios. Sanar a los enfermos es excitante, es el deseo de Jesús, es la voluntad de Dios y, para el creyente lleno del Espíritu Santo, es natural. 15. ¿Por qué no hay muchos que sanan a los enfermos? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Este libro le dará el conocimiento que necesita para sanar a los que le rodean y además ir por todo el mundo sanando a los enfermos.
Hay una escritura hermosísima que creemos que todos deben leer. Todos deben de saber esta escritura y todos deben de hacerla. Se encuentra en el capítulo 14 del libro de Éxodo, el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya dejen de orar y pónganse en movimiento, adelante, marchen. Esto es lo que Dios le está diciendo a usted. Ya deja de orar y ponte a actuar, adelante, marcha. Avancemos en ese gran descubrimiento y aprendamos a operar en lo sobrenatural. 16. Capítulo 3. Imposición de manos. Por Frances. Probablemente, quien tiene un ministerio de sanidad divina, tiene su manera favorita de sanar a los enfermos. A Charles le gusta de una manera, a mí de otra. Mi método favorito se halla descrito en Marcos 16, 17-18, donde Jesús dice, y estas señales acompañarán a los que creen, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Me parece que la forma más simple de sanar a los enfermos es por medio de la imposición de manos. Si usted nota que Jesús no dijo, los que creen impondrán las manos sobre los enfermos, orarán por media hora, dejarán fluir sus emociones, rodarán por el piso, patearán el suelo, gritarán y aullarán, temblarán incontrolablemente, y entonces los enfermos sanarán. No, él simplemente dijo, los que creen, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Notará que la Biblia es bien clara y no deja ninguna duda. No dice que algunos de ustedes o solo unos pocos de ustedes que creen. Simplemente dice que todos los que creen tienen la capacidad de imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Los creyentes son los que son aptos para sanar a los enfermos. Pero, ¿qué es un creyente? Un creyente es uno que cree que Jesús es el Hijo Divino de Dios y es nuestro Redentor, pero además, un creyente es uno que cree que Él puede echar fuera demonios, uno que habla en un lenguaje del Espíritu, uno que cree que puede imponer sus manos sobre los enfermos y sanarles. Necesitamos esto en toda su plenitud si es que deseamos que esta Escritura obre en toda su potencia. Tiene que creer en sanidad divina si es que desea que las señales y maravillas confirmen su predicación de la palabra. Tiene que creer que la sanidad es para hoy o los enfermos nunca sanarán cuando imponga sus manos sobre ellos. Tiene que creer que ha sido comisionado por el mismo Señor Jesucristo para echar fuera demonios o nunca podrá echarlos fuera. 17. El gran ministerio que Charles y yo tenemos probablemente es en el área de sanidad divina y la razón de ello es que nunca hemos temido hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Algunas veces hemos experimentado, aunque hay muchas formas de sanar a los enfermos en la Biblia, también hay muchos senderos nuevos que pueden explorarse, donde Dios abrirá un nuevo y tremendo ministerio. Pero podría decir, esto no está escrito en la Biblia. Juan dijo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21-25. Necesitamos entender que aunque nunca debemos de apartarnos de los principios bíblicos, aún podemos ver muchas clases de milagros que no están específicamente descritos en la Biblia. Pero son escriturales también, porque están bajo la autoridad de escrituras como Marcos 11:23 o Marcos 16:18. La primera forma en que Jesús sanó durante su ministerio terrenal
Fue tocando a la gente o por imposición de manos. El tocar aún funciona hoy. Uno de los milagros más raros que recuerdo sucedió cuando venía bajando por el pasillo de una iglesia. Dios me impulsó a extender mi mano y tocar la cabeza de una mujer. Esta mujer tenía cáncer en la lengua. Ese pequeño toque, desatando el poder de Dios, ocasionó que ella fuera sanada totalmente y su lengua fue totalmente restaurada. Cuando cualquier creyente lleno del Espíritu Santo impone sus manos sobre alguien, el poder de Dios fluye de él hacia la otra persona. Si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces posee el mismo poder que fue aplicado en la resurrección de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. Tiene ese mismo poder, viviendo en su interior siempre. No tiene que esperar alguna emoción. Yo no tuve ninguna emoción, excepto gozo, al caminar por ese pasillo, pero el poder de Dios que reside en mí estaba obrando, porque Él funciona todo el tiempo, lo sienta o no. En otra ocasión descendí por el pasillo y toqué a un hombre que tenía diabetes. Fue sano instantáneamente y no supe de ninguna de estas sanidades hasta después de algunos años. Por eso me pregunto qué tantas otras personas han experimentado la sanidad divina en esta forma. En ninguno de estos dos casos oré a raudales, ni siquiera me emocioné, simplemente les toqué. 18. El toque personal nos afecta en muchas áreas de nuestras vidas. Cuando Charles y yo estamos juntos, usted nos verá muy seguido tocándonos las manos uno al otro. Podemos estar en el culto más glorioso del mundo, pero cuando extiendo mi mano y toco la mano de Charles, o él toca la mía, de alguna forma, en esa acción hermosa, ese pequeño toque dice, te amo. No me dice ninguna palabra. Solo toca mi mano, pero eso me dice, te amo. Cuando usted era pequeño, ¿que acaso no cayó alguna vez y se raspó la rodilla y vino corriendo, gritando y llorando por su mamá? Probablemente ella solo lo abrazaba con amor, pero ese toque significaba algo especial para usted, ¿verdad? Aun cuando la persona no es salva, mucho se realiza al tocar con el amor humano. ¿Alguna vez alguien le visitó en el hospital cuando se recuperaba de una operación, le palmoteó el hombro y le dio un afectuoso saludo? Eso no quería decir te odio, punto, ¿verdad que no? Decía, todo va a salir bien. Si alguna vez sufrió una pérdida muy grande, ¿que acaso no significaba bastante el que la gente viniera y lo abrazara aunque no le dijera ni una sola palabra? Aún sin palabras, ese toquecito dice, comprendo tu dolor y estoy contigo para ayudarte a compartirlo. Necesitamos comprender lo importante que son nuestras manos en el ministerio de sanidad divina. Necesitamos estar enterados de la importancia de un toque. Las estadísticas nos muestran que los bebés a quienes se les da muy poco cuidado y atención son más propensos a ser más irritables y coléricos y no tan saludables en comparación con los que sí reciben mucho más amor y atención. Algunos dirán, no es la voluntad de Dios el sanarnos, debemos recordar que cuando alguien dice esto es porque ignora las Escrituras. Una buena escritura para mostrarles es Hechos 10:38, donde Pedro dijo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, es la voluntad de Dios que todos sus hijos sean sanos. 19. Dios ungió a Jesús, ¿con qué propósito? Dios le ungió para que tuviera el poder para hacer todo lo que Dios quería que hiciera.
Cuando Dios le ungió, puso su sello de aprobación en él, con él. Espíritu Santo y con poder, entonces anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La enfermedad viene del diablo. Dios la puede tomar y convertirla en un milagro, pero Él no es quien la envía a sus hijos que obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 28. He escuchado decir a algunos: Dios me envió esta enfermedad para enseñarme una lección. Él quiere enseñarme algo. Encuentro difícil de aceptar esa idea, porque ¿acaso daría Dios algo tan horrible como lo es la enfermedad a sus hijos? ¿Usted daría eso a sus hijos? Piense cuánto más Dios nos ama a nosotros que lo que nosotros amamos a nuestros propios hijos. El Señor contestó: ¿se olvidará la mujer de su niño de pecho para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque éstas lleguen a olvidar, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Creo firmemente que toda enfermedad viene del diablo, pero Dios la puede tomar y convertirla en el más grandioso milagro en su vida. En mi caso, eso fue exactamente lo que pasó. Sufrí un accidente automovilístico en 1964. Cierto joven chocó mi carro por detrás y dio un golpe tan fuerte que perdí la visión de mi ojo izquierdo. Eso podía haber sido una tragedia horrible, pero en vez de ello, Dios la convirtió en la cosa más grandiosa que me ha sucedido, porque como resultado de eso encontré a Jesucristo. Dios tomó lo que el diablo había hecho y lo cambió completamente. Después de haber andado huyendo de Jesús por 49 años, finalmente lo acepté. Dios no causó ese accidente. Dios no fue responsable de que perdiera la vista en mi ojo. Dios no tuvo nada que ver en eso. Pero Dios sí tomó esa circunstancia y la transformó en un milagro. Otra escritura bellísima es un Juan 3:8. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús no fue enviado para crearnos problemas, sino para destruir las obras del diablo. En Lucas 4:18 Jesús proclama: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y así como Jesús fue, nosotros hemos sido ungidos para predicar el Evangelio. 20. Donde estemos, sea que tengamos un ministerio de sanidad divina o algún otro tipo de ministerio, siempre tenemos la unción para predicar el Evangelio. Es una unción permanente. No tiene usted que decir: oh Señor, úngeme otra vez. Ya ha sido ungido y comisionado. Es por eso que puede avanzar, sabiendo que la unción de Dios reposa sobre usted. Sabemos que hemos sido enviados a hacer las mismas cosas que Jesucristo hizo cuando estuvo sobre la tierra. Hay muchos ejemplos en el libro de Marcos de cómo Jesús sanó a la gente. Lea Marcos, luego todos los evangelios, tratando de encontrar una sola cosa: cómo sanó a los enfermos Jesucristo. Marcos 1, 40-42 nos dice cómo Jesús simplemente tocó al leproso, impuso sus manos sobre él y fue sano. Marcos 5, 35-42 dice: todavía estaba él hablando cuando de casa del dirigente de la sinagoga llegan unos diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, no haciendo caso de lo que se hablaba, le dice al dirigente de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie le acompañase, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegan a la casa del dirigente de la sinagoga,
no temas, cree solamente y allí observa a él. Alboroto y a los que lloraban y daban grandes alaridos, y entrando, les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino que duerme. Y se reían de él. Usted notará que acto seguido sacó a los incrédulos del cuarto. La incredulidad puede impedir la sanidad, Marcos sigue diciendo. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña y a la madre y a los que estaban con él y entra a donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dice, Talita cumi, que traducido significa, muchacha, a ti te digo, levántate. Y en seguida se levantó la muchacha y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Al instante, quedaron fuera de sí, llenos de asombro. Jesús tocó la mano de la niña y al mismo instante en que él tocó su mano, la vida regresó a su cuerpo. En este milagro, Jesús puso 2 principios de fe en acción, le tocó y le habló. Le dio la orden de levantarse. No sabemos, pero quizás, sí. Jesús no hubiera dicho, tal vez esa jovencita nunca se hubiera levantado de esa cama. Puede ser que si solo la hubiese tocado. Pero sin decir nada, no hubiese acontecido nada. Pero Jesús dio una orden, él dijo, levántate, y ella se levantó, aunque estaba muerta. Ella no se quedó acostada y contestó, estoy muerta, no puedo hacer eso. Ella se levantó. 21. En Marcos 7, 32-35, leemos cuando Jesús sanó a un sordo, y le traen un sordo que, además, hablaba con dificultad y le suplican que ponga la mano sobre él. Él lo tomó a solas, apartado de la multitud, metió sus dedos en los oídos de él y escupiendo le tocó la lengua, luego alzó los ojos al cielo, lanzó un hondo suspiro y dijo, Efetá, es decir, ábrete. Y se abrieron sus oídos, se le soltó la atadura de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Vio lo que hizo Jesús, sacó al hombre de la multitud. Puso sus dedos en cada oído, lo tocó y ordenó que los oídos fueran abiertos. Sanó esos oídos por el toque, por medio del poder del Espíritu Santo. Hay muchas formas en que los oídos pueden ser sanados. Pero una de las mejores que conozco es solo meter los dedos en los oídos y creer que el poder de Dios va fluyendo por esos dedos. Cierta noche, en una reunión en Colorado, recibimos una palabra de conocimiento en cuanto a la sanidad de oídos, y mientras tocábamos sus oídos, de cada 39, 38 eran sanados instantáneamente. Hay poder en el toque de las manos. En un servicio, en Ames, Iowa, USA, un bebé fue traído con sus piecitos torcidos, tan deformes estaban sus pies que el niñito estaba horriblemente deformado. Tomé un pie en cada mano y mientras los tenía en mis manos, se enderezaron completamente. Tuve la emoción bendita de ver un milagro en progreso. No creo que dijera nada, solo toqué al bebé y comencé a sentir la estructura de sus huesos cambiando en mis manos. Esa no fue una oración. Tampoco fue una orden. Fue sanidad. Por medio de la imposición de manos. Compartimos estos ejemplos personales con usted, porque deseamos elevar su fe hasta el punto donde usted pueda pensar: fantástico, yo también puedo hacerlo. Regularmente Dios sana a más de una persona que padece de una misma enfermedad en una reunión, pero de diferentes formas. Una noche, recibimos una palabra de conocimiento para orar por personas con ojos viscos y 3 niños pasaron adelante. Uno de ellos fue sanado mientras pasaba, el segundo fue sano mientras
Pusimos nuestras manos en sus ojos, al quitar las manos de sus ojos, éste se enderezó y regresó al lugar correcto. A la tercer niña le dijimos: ojos, sean sanos en el nombre de Jesús. Ella recibió sanidad por medio de un mandato. La misma enfermedad, con 3 sanidades, de 3 diferentes maneras. 22. Algunas veces hay personas en nuestros servicios que dicen: Charles y Frances realmente sí pueden ir y sanar a los enfermos. Tan solo ponen sus manos sobre ellos y los milagros suceden. Charles y Frances Hunter no tienen más poder del que usted tiene. Pero hay algo que puede ser un poco diferente en nosotros. El que usamos ese poder, más de lo que muchos lo hacen. Somos 2 personas de las más persistentes en el mundo, porque no nos desanimamos como la mayoría lo hace. Antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, imponíamos las manos en algunas 10,000 personas y tal vez algunas 10, cuando mucho, eran sanadas. Éramos persistentes, aun cuando no reconocíamos que necesitábamos el bautismo del Espíritu Santo. Usted necesita ser persistente también. Si impone las manos sobre alguien y no pasa nada, pruebe con el que sigue. Ponga sus manos sobre él o ella. Si no sucede nada, no se rinda. Algunas veces Charles y yo hemos ministrado a la misma persona, hasta en 5 formas diferentes. Hemos tratado ordenándole, imponiendo manos, echando fuera demonios, pero al final, la persistencia tiene su recompensa y vemos a esas personas sanadas. Totalmente. ¿Qué sucedería si dijéramos la primera vez: creo que esta no es tu noche, y la persona no fuera sana? Es probable que nunca sanara. Pero continuamos perseverando y explorando áreas que no están descritas claramente en la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que cada creyente haga, que avance en fe y comience a imponer sus manos sobre los enfermos y crea que sanarán. ¿Sabe usted por qué yo anticipo que los enfermos sanarán antes de imponer las manos sobre ellos? Porque creo, sin ninguna duda, que Jesucristo vive su vida en y por medio de mí. Si no lo creyera, no habría forma de que los enfermos sanaran al imponer mis manos sobre ellos. A través de todas sus epístolas, Pablo predicó Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo nunca describió a Jesús como si estuviese fuera del creyente, alándole y diciéndole: vente, voy a hacer que impongas tus manos sobre los enfermos. Voy a hacer que los sanes. Tan solo porque la palabra de Dios lo dice, tenemos que creer que Jesucristo está viviendo en y a través de nosotros. 23. Para mí la cosa más excitante en todo el mundo es el saber que el cuerpo físico que usted ve al mirarme es el cuerpo que le fue dado a Frances Hunter, pero la persona que vive dentro es Jesucristo. Cuando usted comprenda completamente que Jesús vive dentro de usted, eso transformará totalmente su vida. Entonces, un día se dará cuenta de que cuando usted extiende su mano, es la mano de Jesucristo. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Así que ¿a quién dejó Jesús aquí en la tierra para terminar su obra? Nos dejó a nosotros, nos comisionó a imponer las manos sobre los enfermos, usando su autoridad. Recuerde, todo es hecho en él. Nombre de Jesús, es en su nombre que todos los milagros son realizados, porque Jesús vive en y por medio de nosotros. Esta realidad no hace que seamos divinos, pero sí necesitamos quienes somos en Cristo. Cuando el diablo le pregunte quién crees, qué eres, debe ser capaz de contestarle: soy un hijo de Dios.
Tengo la justicia de Dios en mí. Jesús vive en mi corazón. Yo sé quién soy, no soy un don nadie, soy alguien en quien mora Jesús. Cada creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, tiene una importancia tremenda, porque Jesús vive dentro de cada uno de nosotros. Ahora le pido que haga algo, ¿lo hará? Extienda sus manos frente a usted y diga: estas son las manos de Jesús, así que hay poder para sanar en mis manos. Levante sus pies del suelo, no mientras esté de pie, y diga: estos son los pies de Jesús, el poder de Dios fluye por todo mi cuerpo, no está limitado a mis manos, está en mis pies, estás en mis rodillas, está en mi cabeza, está en todo mi ser. Muchas veces, por causa del tamaño de la audiencia, Charles y yo no tenemos la oportunidad de orar por cada persona en la reunión. Por eso decimos: cada persona imponga sus manos sobre usted mismo. Hay poder en sus manos para sanarle a usted mismo. Por ejemplo, hace 4 años, cuando estábamos en Melbourne, Australia, hicimos esto y dijimos: pongan sus manos en la parte de su cuerpo enfermo y Dios va a sanar a todos. Esa noche Dios había derramado el don de fe sobre nosotros, y cuando regresamos a Melbourne, 4 años después, el que organizó esa reunión nos contó que cada persona fue sanada al imponerse ellos mismos las 24 manos. Nunca subestime el poder del Espíritu Santo que fluye por medio de sus propias manos. En una reunión reciente, había estado poniendo mis manos sobre personas con dolores de cabeza o jaquecas y le dije a una mujer: solo ponga sus manos sobre usted y diga: fuera en el nombre de Jesús. Cuando usted diga fuera en el nombre de Jesús, dígalo con autoridad, no lo diga entre dientes. Deje que el diablo sepa que usted tiene una fe activa. Esta mujer dijo con autoridad: fuera en el nombre de Jesús, tocó su frente y cayó de espaldas bajo el poder de Dios. Había hablado con tal autoridad y fe que ella misma se derribó bajo el poder de Dios, y nunca he escuchado a una audiencia reír tanto como en esta ocasión. Cuando se levantó dijo: mi dolor de cabeza desapareció antes de tocar el suelo. Ese es poder real, es creer que hay poder en sus manos. Ahora, avance y haga lo mismo. Por Charles. ¿Alguna vez ha apagado o encendido un interruptor eléctrico? Si lo ha hecho, entonces es lo suficientemente listo para sanar enfermos. En algún lugar, no muy lejos de donde usted está, hay un generador, una central eléctrica que genera electricidad. Esta electricidad, este poder es traído a su casa desde esa central de poder, por medio de un cable, hasta llegar a su bombilla o aparatos eléctricos en su hogar. La energía que fluye desde la central eléctrica hasta la bombilla de la casa, causa que el filamento de esa bombilla se ilumine y decimos que la luz está encendida. Entre la central eléctrica y ese foco hay un interruptor de corriente, el cual está diseñado para interrumpir el fluir de la energía, el poder que proviene de la central, y evitar que llegue al foco. Si pone el interruptor en encendido, las dos puntas del alambre se conectan y la energía fluye, pero si el interruptor se pone en apagado, los alambres se separan y la energía no puede continuar porque hay un espacio entre la central eléctrica y la bombilla. Igualmente, el Espíritu Santo en usted es el generador o la central eléctrica, la fuente de poder. Sus manos son el interruptor que enciende y apaga el fluir de la corriente y la persona enferma. La decisión de apagar o encender el interruptor es suya. También es enteramente su decisión en la sanidad divina.
de imponer sus 25 manos sobre los enfermos. El poder de Dios efectuará la sanidad. Así como la corriente eléctrica encenderá la bombilla. Si desea que un cuarto oscuro sea iluminado, puede encender el foco. Si no lo desea, el cuarto permanecerá oscuro. Si enfrenta una oportunidad para sanar a alguien, tiene que tomar la misma decisión. Puede imponer sus manos sobre ellos y sanarles o dejar que sigan enfermos. Si aún no ha recibido ese generado divino, recíbalo ahora mismo. Pida a Jesucristo que le bautice con el Espíritu Santo, levante sus manos a Dios, comience a amarle y alabarle, pero no en su idioma natal. Empiece a emitir sonidos de amor rápidamente para que el Espíritu Santo pueda tomar esos sonidos y darle el lenguaje que toma a cualquier individuo y lo convierte en una persona extraordinaria. Deje que su espíritu se remonte a las alturas mientras habla con Dios por primera vez. 1 Corintios 14:2. Sea un interruptor de corriente para Jesús, pero asegúrese que siempre esté encendido para Él. Permita que esta sea una parte de su forma de vivir, al ser la luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Imponer sus manos sobre los enfermos y sanarles fue una de las formas que Jesús utilizó para ser la luz del mundo, para iluminar el camino, para que el perdido pueda hallarle. Él nos dejó este trabajo terrenal a nosotros y nos dio una infinita virtud sanadora, este poder dinámico que está en nosotros, para que podamos desarrollar con efectividad toda su obra, mientras estamos en la tierra. No hay ningún poder en la carne de nuestras manos, pero sí lo hay cuando el Espíritu Santo fluye a través de ellas. Nuestros cuerpos físicos son hechos de polvo o barro. Poner un pedazo de barro sobre otro no producirá ninguna sanidad como resultado. Lo que hacemos con nuestras manos quizás refleje nuestro amor y compasión, pero solo el poder de Dios puede sanar al enfermo. Como seres humanos no podemos sanar a los enfermos con nuestra propia fuerza. Sin embargo, nuestros cuerpos tienen la habilidad para sanarse a sí mismos. Dios nos creó saludables y puso los elementos físicos que nos mantendrán en salud si guardamos nuestros cuerpos en línea con las leyes de Dios. Estábamos en el oeste de Texas ministrando, cuando una niña de 13 años vino hacia mí buscando sanidad. Hacía un año que se había caído en la escuela y le había salido una protuberancia muy grande que no se le había quitado en todo un año, aún le dolía y su madre estaba muy preocupada. 26. Me gusta orar con los ojos abiertos para no perderme de los milagros excitantes que suceden. Jesús miró hacia arriba cuando él realizó el tremendo milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Tenía mis ojos puestos en esa masa de carne deforme y solo lo toqué muy ligeramente con la punta de mi dedo índice y dije: en el nombre de Jesús. La bola desapareció instantáneamente, estaba